Buenos días. Yo voy a compartir sobre las marcas de orfandad. Y como mamá decía cuando ella compartía, que el amor de Dios, amados, por nosotros va más allá de lo que nosotros podemos entender. ¿Sabe? Yo amo la escritura del libro de Efesios que dice que antes de la fundación del mundo, Él nos escogió y nos amó y nos predestinó para ser adoptados a través de Cristo Jesús como sus hijos. O sea, amado, que usted, así como decía mamá, no había hecho nada, ni el bien ni el mal, pero Él ya nos había amado. Y sabe, es hermoso saber que Él nos ama por lo que somos, que usted no tiene que hacer nada para ganarse el amor del Señor. Y como decía mamá, la primera marca de orfandad, ¿sabe? El espíritu de orfandad donde se miró por primera vez fue realmente en el huerto de Edén, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y ellos pecaron. Ahí entró en ellos el espíritu de orfandad. Pero ¿sabe algo que el Señor me hablaba a mí? Es acerca de la desnudez, porque dice la Escritura en Génesis 2, en el último versículo, que Adán y Eva ambos estaban desnudos, pero que ellos no se avergonzaban de estar desnudos. Y eso me hace entender que habían áreas en ellos que todavía necesitaban ser restaurados, pero ¿sabe? Yo meditaba en algo, cuando usted tiene un papá que lo ama, ¿cuántos aquí somos papás? ¿Verdad que a veces nosotros como padres vemos actitudes en nuestros hijos que todavía necesitan sanidad? Y usted como padre lo que hace es enseñarle, educarle, amarle, corregirle, para que esa área que no está restaurada pueda ser restaurada. Y sabe, yo meditaba en lo que es la orfandad, el espíritu de orfandad. El espíritu de orfandad lo que hace en nuestras vidas es que toma aquellas áreas que todavía no están maduras y viene a exponernos, nos expone y nos destruye. Sabe que yo podía ver a la mujer samaritana. La mujer samaritana fue una mujer que fue expuesta por causa de la desnudez y por causa que en ella no había el amor que pudiera sanarla, que pudiera llenarla. Cada vez esas desnudez se fue exponiendo más. Y ella buscaba el amor en un hombre, no lo encontraba, lo dejaba. Buscaba el amor en otro hombre, no lo encontraba, lo dejaba. Hasta que se encontró con Jesús. Y sabe, cuando ella se encontró con Jesús, sabe que Él le mostró su desnudez a ella. Sabe que a mí me impacta porque esa mujer había cometido tantos errores y era señalada, era criticada, era rechazada. Es más, ella iba al pozo a la hora del mediodía, cuando nadie se atrevía a esa hora a ir al pozo. ¿Por qué? Porque no quería encontrarse con los demás, porque era rechazada. Pero algo que yo miro es que Jesús, cuando le dice, ve y llama a tu marido, ella le dice, no tengo marido. Y el Señor expone su desnudez y le dice, bien has dicho, porque ¿cuántos? 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Pero sabe que yo veo que cuando Dios expone nuestra desnudez es para sanarnos,
Y es para liberarnos, no es para condenarte, es porque Él quiere sanarte, es porque Él quiere liberarte. ¿Y sabe por qué yo siento tanta atracción cuando hablo de la desnudez? Porque cuando yo vine al Señor, yo constantemente tenía sueños donde yo me miraba a mí misma desnuda. Y donde yo me miraba que tenía que salir de la casa, yo decía, pero ¿cómo me voy a salir de la casa si no tengo ropa? ¿Qué va a decir la gente? Y yo pasaba, eran unos sueños de tormento. Y yo decía, ¿por qué esto? Y no entendía. Y sabe, yo escuchaba a Remo, sí, mamá dice, ¿por qué le dice Pastor Remo? Yo escuchaba a Remo, que Remo decía, ay, es que Dios mi Padre, ay, es que mi mamá Enma, porque él siempre le ha dicho mamá y madrecita. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Y yo le decía y le cuestionaba a él y yo le decía, Remo, ¿quién es mi mamá? ¿Quién es mi papá? Y no entendía, y a veces yo le decía, Señor, revélame quién es mi mamá, revélame quién es mi papá. Y sabe, un día me dormí y tuve un sueño. Y en ese sueño, nuevamente yo me miraba a mí misma desnuda. Y miraba que tenía que pasar en medio de la gente y la gente me señalaba y la vergüenza que había dentro de mí. Y sabe, luego encontraba como una toalla y yo me ponía una toalla alrededor y de repente miraba como a unos jóvenes y los miraba en un púlpito con una Biblia abierta y yo les preguntaba, ¿qué leen? Y el Señor los muchachos me decían, leemos Ezequiel 16. Y sabe, cuando yo me desperté en la madrugada no recordaba el sueño, pero cuando estaba orando el Señor me recordó el sueño y me acordé de la escritura, Ezequiel 16. Y cuando llego a la escritura empiezo a leer que dice, tu origen, tu nacimiento, tu madre era Etea, tu padre era, no recuerdo si es Jebuseo lo que dice. Pero en cuanto a ti, el día que naciste, no fue cortado tu cordón umbilical. Fuiste dejada sucia. Pero yo pasé junto a ti y yo te dije, vive. Yo te dije, vive. Y yo te lavé con sal. Y yo te cuidé. Y mire, cuando yo empecé a leer aquello, era como que el Padre me estaba diciendo, yo soy tu papá. Yo soy tu papá. Y créame que ese día para mí fue un día tan especial. Cuando Remo se levantó, yo le dije, Remo, yo ya sé quién es mi papá. Quiero decirte, Dios es mi papá. Él vino para cubrir mi desnudez. Él vino para quitar toda vergüenza. ¿Sabe por qué, amado? Porque cuando tú te sientes desnudo, te sientes desprotegido, te sientes sin cuidado, te sientes menospreciado, que no eres importante para nadie. Y el saber, como decía mamá tan hermosamente esta mañana, que Dios, amados, nos ha amado con amor eterno, que Él es nuestro papá, que Él no te condena, que Él vino para darte vida y para darte vida en abundancia. Entonces vemos que la primera marca de orfandad se manifestó en el huerto, donde el espíritu de orfandad entró a través del pecado para dividir y separar al hombre de Dios. Y vemos que el hombre ahí empieza a tener temor. ¿Sabe? Empieza a experimentar temor. Tiene temor de acercarse a Dios. Tiene temor de decirle a Dios lo que pasó. Y huye de la presencia del Señor. Y la otra causa, la segunda causa de orfandad,
es la ausencia física o de la manifestación del amor y la aprobación de los padres biológicos. Sabe que todo aquel hermano, todo aquel varón o mujer que creció en un hogar donde o no creció con la presencia de mamá y de papá, o tal vez sí creció con mamá y con papá, pero tenía papás que eran muy severos, papás que constantemente te trataban con rigidez o con dureza o con abusos a veces físicos o verbales. ¿Sabe? Cuando esto sucede, esto marca en la vida de los niños, en la vida de los jóvenes, más el espíritu de orfandad. Porque sabe, aunque hay hogares donde aún las personas no han conocido del Señor, no han entregado sus vidas al Señor, pero cuando estos padres, sin tener a Cristo, demuestran a sus hijos el amor, demuestran a sus hijos la seguridad. Sabe, estos muchachos en el área de su alma crecen siendo más estables y más seguros. Pero cuando tenemos padres que han sido fuertes, que han sido, vamos a decirlo a veces, aún rígidos, sabe que esta es una de las causas de mayor orfandad. Cuando nosotros vemos, amados, nuestra nación, y nosotros vemos las cosas que están aconteciendo en nuestra nación. Nosotros vemos la violencia, nosotros vemos a las maras. ¿Sabe qué manifiesta esto? Que los hogares, si nosotros entrevistamos a estos muchachos, yo le aseguro que ellos sufrieron este tipo de situaciones en los hogares. Y sabe, necesitamos entender que el Señor, como decía mamá, no es el Padre, no ver a Dios como los padres biológicos que tuvimos, sino como el Padre bueno que nos ama incondicionalmente. ¿Sabe? Yo quiero decirle que cuando yo estaba niña, tal vez me regalan un poquito de agua. Cuando yo estaba niña, yo constantemente miraba que a veces cuando me equivocaba, mi madre me daba castigos muy severos. Y a veces la forma de expresar las cosas que yo hacía, me decía palabras duras, a veces no sirve, que mira lo que estás haciendo, que cabeza hueca. Todas esas cosas que marcan y, como decía mamá, afectan el autoestima del niño. Y sabe que por muchos años yo no entendía el por qué a mí me costaba el ser corregida. ¿Por qué una de las marcas de orfandad es el que no nos gusta ser corregidos? Y sabe, yo entendí que la causa de que, por lo cual no me gustaba ser corregida, era porque cuando yo me equivocaba, yo caía en condenación. Y yo recordaba las palabras de mi madre, que siempre me decía: qué barbaridad, es que no servís, mira lo que hiciste, lo que te había dicho que no hiciera fue lo que terminaste haciendo. Y me golpeaba físicamente. Entonces eso marcó mi vida de una manera que llegué al punto de experimentar tanto temor. Y sabe, el temor también es una marca de orfandad. Y necesitamos, cuando la paternidad de Dios es revelada en nuestras vidas, sabe que lo que Dios busca es traer sanidad
en esas áreas para nosotros. Porque, amados, es importante que nosotros perdonemos a nuestros padres biológicos. Usted no puede experimentar la presencia de Dios si usted no perdona. Sabe que cuando Dios se revela a nosotros, lo primero que el Señor hace es revelarnos que necesitamos perdonar. Y qué importante es, amados, porque sabe lo que decía mamá. Sabe que cuando mamá, una vez estábamos compartiendo con mi madre biológica, hablábamos, ella me compartía que mi abuela había sido huérfana, su mamá había muerto cuando ella tenía 9 años. Ella nos compartía que mi abuela fumaba empezó a fumar a esa edad. Y sabe que luego ella, en su adolescencia muy temprana, quedó embarazada de mi madre. Y lo que se manifestaba en ella era mucha amargura, mucho enojo. Y cuando ella disciplinaba a mi madre, también la disciplinaba con mucha dureza, con mucha rigidez. Amado, y sabe lo que yo miraba, que cuando el espíritu de orfandad no es liberado por la revelación de la paternidad de Dios, puede saltar a la siguiente generación. Y por eso, amado, es importante que nosotros le permitamos al Señor. Si tú tuviste padres que abusaban físicamente de ti, si tú tuviste padres que hablaban mal de ti, si tú tuviste padres con los cuales no tuviste una buena relación, tú necesitas perdonar. Tú necesitas permitirle al amor de Dios que sane esas áreas de tu vida. ¿Sabes por qué? Porque eso impide que tú te relaciones correctamente con Él. Sabe que necesitamos que las áreas de nuestra alma sean sanas. Y usted puede haber recibido al Señor en su espíritu, pero si en esas áreas usted todavía no ha sido sanado, sabe, esas áreas constantemente están impidiéndote que puedas accesar a lo que Dios tiene para ti, porque en esas áreas del alma estás fluctuando, subiendo, bajando, queriendo lo que decía mamá, queriendo hacer cosas para agradar a Dios, queriendo hacer cosas buenas para ganarme el amor de Dios, cuando Dios nos ha amado con amor eterno. Yo no necesito hacer nada para ganarme su afecto. Él me amó por su pura gracia. Él me amó por su pura gracia. Él me amó por su pura gracia. Y sabes, las relaciones, dependiendo de esa relación que nosotros tuvimos en casa, eso afecta tanto las relaciones, a veces con nuestro cónyuge. Afecta las relaciones, porque sabes, cuando eres un huérfano no puedes relacionarte, porque siempre estás viendo los defectos de los demás. Siempre estás señalando lo malo, siempre estás demandando amor. ¿Sabe qué? Yo puedo decir que yo tengo un esposo cariñoso. Y yo recuerdo cuando pasó Yo recuerdo cuando Remo estaba trabajando. Trabajando en Zip Choloma. Es que Remo no me deja terminar. Ya no trabaja, ¿verdad? No, ya no trabaja haciendo ladrillos para Faraón. Es que mamá sí decía, Remo está haciendo ladrillos para Faraón. ¿Sabe? Cuando él trabajaba en Zip Choloma, recién casados, Remo llegaba al trabajo, me llamaba y me decía, mi amor, te
te amo. Y me hablaba 3 veces, todo el mundo me decía, Pastora Rosy, qué lindo, hermana Rosy, qué lindo es su esposo, qué bello, cómo la ama. Pero cuando tú eres un huérfano, sabe que no depende de cuánto amor tú recibas. El huérfano es incapaz de recibir amor porque no puede recibir amor. Siempre está demandando más porque los vacíos que hay en nuestro interior, solo el Señor los puede llenar. Nadie más lo puede llenar. Hasta que te das cuenta que Él ya te amó. Hasta que te das cuenta que el amor de Él es el único que puede llenar los vacíos de tu corazón. Y sabe, yo decía, pero ¿por qué me siento tan infeliz? Tengo un esposo hermoso, me ama. Pero ¿por qué habían tantos vacíos en mi corazón? Por causa de la orfandad. Y sabe, nada de lo que Él hacía era suficiente para yo sentirme amada. Siempre necesitaba que Él hiciera más. Se imagina, ¿verdad? Él dice, no ha sido fácil. Porque complacer a un huérfano, hermano, es imposible. No se puede complacer a los huérfanos, porque no hay hombre que pueda saciar tu sed, sino solo el Señor puede hacerlo. Solo el Señor puede hacerlo. Y sabe, yo me di cuenta de eso cuando empecé a ver, y yo decía, sabe, y eso te genera muchas luchas en la mente. Y miraba que a veces mamá hacía, vamos a hacer una misión a tal lado, invitaba a uno, al otro, y yo decía, a nosotros no nos toma en cuenta. Ay, es que como nosotros no somos fulano de tal. ¿Por qué? Por los vacíos, porque siempre estamos comparándonos. Ay, no, es que yo quisiera. Y sabe, a veces nosotros vemos cuando usted no tiene identidad, usted quiere vestirse como la otra persona. Usted quiere ponerse la ropa y usted hace el peinado de la otra persona porque usted busca identificarse con alguien. Y sabe, eso es tremendo. Las luchas que se libran en el interior. Y cuando yo empecé a ver eso, yo decía, Dios mío, pues no nos tomaron en cuenta. Ay, a nosotros no nos quieren. Ay, es que a lo mejor yo no soy tan buena para eso, entonces no me llevan. Mire, todo en una pobre autoestima. Todo viendo mi pobre condición. Ay, es que yo no puedo. Ay, no, sí, no, es que yo no sirvo para eso. Y sabe, una de las obras que Dios hizo en mí es que yo le tenía terror a hablar en público. Mamá lo sabe. Y ella me decía, hija, usted va a dirigir, antes las reuniones eran los jueves, va a dirigir los jueves. Se imagina, ¿verdad? Una semana en el baño con aquel miedo. Yo decía, Dios mío, ¿pero qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Ay, ¿y si se ríen de mí? Todo es en función de mí. Ay, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a hablar de mí? Y entonces, ese día, ya llegó el jueves, se imagina, ¿verdad? Me temblaba todo. Y yo sudaba exageradamente. Y cuando empecé a hacerlo, empecé a darme cuenta que la presencia del Señor estaba ahí. Oré mucho, buscaba depender mucho del Señor y debemos hacerlo siempre. Pero eso me apoyaba a buscar mucho de Él. Y sabe, y después todo el mundo me decía, ay, Rosita, qué lindo dirigió. Ay, bajó el cielo a la tierra. Y yo me sentía así como que andaba en el cielo, qué linda, me aceptaron. Ay, qué lindo lo que yo hice. Puedo hacer cosas buenas. Eso pensaba yo. Pero llegó un día después de que, como que después el Señor me pinchó el globo. El Señor dijo, no, te necesito sana. Y sabe, un día mamá dirigí y ese día, hermanos, parecía que ni el aire se movía.
Y yo decía, Dios mío, decía una cosa, todo mal. Hablaba una palabra y yo decía, ¿a qué hora dije eso? Fue algo terrible. Y entonces mamá dice después de la reunión, ok, hijos, mandó una notita, quiero reunirme con todos los que dirigen. Y yo, ay, esto fue que yo hice mal. Yo dirigí mal, Señor. Y mire, tuvimos una reunión de líderes y ella no sabe, pero yo pasé todo el día en el baño. Y yo lloraba y le decía, Señor, es que yo no sirvo. No, Señor, a mí que nunca me pongan a dirigir. Y sabe, yo hice un voto interno que yo no quería dirigir. Porque ese día que ella nos corrigió y que no me exhibió públicamente ni nada, sino que ella dijo, mire, quiero darles unas pautas, esto es las cosas que se deberían de hacer. Y yo me sentí tan mal, al punto que yo dije, no quiero que Dios me vuelvan a poner a dirigir. ¿Sabe por qué? Porque los huérfanos tenemos temor de ser corregidos. Cuando se es huérfano, se corre el riesgo, amados, de que no quieres ser corregido. Pero cuando tú tienes la paternidad de Dios, amado, tú sabes, como decía mamá, que tú lo haces porque de gracia recibiste y de gracia vas a dar. Tú sabes, amado, que Él te amó a ti primero y que todo lo que tú haces es por causa de Él, que no hay nada, amado, si los dones, dice que son los dones del Espíritu Santo, no hay nada de lo que nosotros podamos gloriarnos, porque todo es de Él. Pero qué hermoso, amados, cuando nosotros le permitimos al Señor venir y sanar nuestro corazón. ¿Sabe? Otra de las marcas de la orfandad son los celos y la competencia. Y parece, cuando la mamá me dio eso, yo dije, Dios mío, qué fuerte es mi orfandad, porque en todos calificaba. En todas tengo una experiencia, porque sabe, amados, todos cuando venimos al Señor, vivíamos en orfandad. Y sabe, lo que ella decía, aunque estemos en la iglesia, el estar en la iglesia no te garantiza en que ya caminas en la revelación de la paternidad. Y a veces en la iglesia nosotros vemos a veces las falencias, los vacíos que hay en el corazón. Y saben, un tiempo el Señor, mamá nos envió por dirección del Señor a pastorear la iglesia aquí en Lima Centro. Y luego el Señor dio la instrucción de volvernos a unir acá. Y lo volvimos a hacer. Y entonces nuestra oficina estaba cerca de la de ella. Y pasábamos bien cerca de ella. Bendecidos con toda la impartición y la vida de Dios. Pero sabe, un tiempo que el Señor luego nos envió a que nos fuéramos a San Pedro Sula. Y en ese tiempo yo empecé a ver que habían personas que podía yo decir como que ocuparon mi lugar. Ahora otro ocupa mi lugar. Y yo sentía celos, hermano. Yo le abro mi corazón, yo sentía celos. Y me daba vergüenza decirle a Remo lo que yo sentía. ¿Y sabe qué yo hacía? Me levantaba en la madrugada, me iba a un cuartito donde siempre orábamos y yo le decía, Señor, yo renuncio a estos celos porque siento esto. No quiero sentir esto, yo renuncio. No quiero sentir celos en contra de mis hermanos. Y sabe, amado, el Señor me dio una dirección y el Señor me dijo, las personas a las que tú sientes eso es una persona madura. Ve y habla con ella. Y entonces imagínense, yo tenía que exponer mi desnudez, ¿verdad? Y yo decía, Dios mío, pero ¿cómo yo le voy a decir esto? Y entonces
yo le dije, fíjese que necesito hablar de algo, que era un pretexto para llegar a lo que quería. Y cuando yo llegué donde la persona, empezamos a hablar, ya le dije, y le digo, bueno, mírelo, la verdad es que yo no venía por eso. Yo vengo porque hace unos días he estado experimentando casi un tormento en mi vida. Yo he sentido celos, envidia en contra de usted y yo quiero pedirle perdón. Yo quiero que usted ore por mí porque yo quiero ser libre de eso. Y sabe, amado, la persona lloró conmigo y me dice, yo la bendigo. Y empezamos a orar y ella me ministró. Y ese día yo fui libre de los celos, amados. Porque sabe, a veces nosotros experimentamos celos con los hermanos. No te alegras del bien del otro. Cuando aplauden, cuando tal vez al hermano le dicen, ay, mire, vamos a bendecir a los hermanos porque mire el Señor, y empiezan a exaltar o a bendecirlo por algo bueno que ellos hicieron, a ti no te agrada. Y dices, el corazón ahí se pone un poquito enojado. ¿Y sabes qué es eso? Es la orfandad. ¿Sabes por qué? Porque el huérfano quiere ser el centro de atención de todo. Mírenme a mí, aquí estoy yo, todo tiene que ser a través de mí. Pero qué hermoso, amados, cuando nosotros empezamos a ver que nuestros hermanos no son nuestra competencia, que somos miembros los unos de los otros, que así como cuando algo bueno le sucede a su mano, todo su cuerpo se alegra porque somos un mismo cuerpo. La revelación de la paternidad de Dios nos revela que somos uno en Él. Sabe que el bien de su hermano es el bien suyo y el mal de su hermano también es el suyo. ¿Sabe por qué? Porque lo que le afecta a su hermano también nos afecta a nosotros. Si no, mire cuando Josué estaba conquistando Jericó, cuando aquel hombre tomó el manto babilónico y los lingotes de oro, cuando el Señor le dijo a Josué, no le dijo que él había pecado, le dijo Israel ha pecado. Entonces, amados, nosotros cuando empezamos a ver eso, pero sabe a veces cuál es el temor nuestro. Yo nunca olvido una enseñanza que mamá dio, donde ella nos decía que a veces en nuestras casas nos enseñaron que los trapos sucios se lavan en casa. Y entonces uno no quiere exponer aquellas áreas en nuestra vida que no están bien. Y sabe, por eso Dios nos ha dado personas en autoridad, padres o pastores o líderes espirituales que tienen madurez, para poder enseñarnos, para poder corregirnos, para cuando usted tiene una necesidad, porque a lo mejor a veces uno se siente, Dios mío, yo seré el único que siento estas cosas. Y cuando tú te das cuenta que alguien te puede ministrar, puede orar por ti, amado, las cosas cambian. Porque sabe, los trapos sucios, como nos decían nuestros papás a veces, no le cuente a nadie, sus cosas son suyas y ya. Y entonces hay mucha gente metida en problemas, en angustias, cuando pudieran ser ministrados por una persona en autoridad madura que puede ayudarte, que puede liberarte. Es muy importante, amados, el que nosotros renunciemos a la orfandad, el que nosotros empecemos a vernos a nosotros mismos como Dios nos ve. Como decía mamá, cuando ella hablaba, ella decía que ella se miraba fea. Yo creo que es que todos los que hemos padecido de orfandad nos hemos visto feos. Sabe que yo viendo unas fotos de atrás, yo meditaba en que yo siempre me sentía gorda y me decían, no, pero cuando usted se casó, usted no era gorda. Y yo le digo, no, pero yo sí me miraba gorda. Y sí me miraba fea. Pero ¿por qué, amado? Por la orfandad,
porque no puedes verte a ti mismo como Dios te ve. Y sabe, lo mismo que ella decía, yo muchas veces decía, ¿por qué? Mire, los pelos lisos quieren ser colochos. Los pelos rubios quieren ser negros. O a veces se ponen unos rojos así para llamar la atención. No, es broma. Y sabe, yo una vez me hice una permanente porque yo quería ser colocha. Yo siempre había querido ser colocha. Pero ese día llego a la iglesia, todavía no nos habíamos casado con Remo. Y entonces dirige Papá Rigo. Y viene y dice Papá Rigo, le damos la bienvenida a la hermanita que está allá. Ah, no, dice, si es Rosita. Y yo, tierra, trágame. Ay, yo dije, Dios mío. Mire, fue la última vez que me encoloché el pelo. Nunca más. Ay, amados. Ya, papá. Pero a veces, amados, nosotros mismos no nos damos cuenta de todo lo que llevamos por dentro. Pero realmente es un vacío que solo el Señor puede llevar. Solo Él puede llenarnos, solo Él puede restaurarnos. Nadie más, nadie más. Cuando nosotros vemos su amor, ¿sabe? Cuando yo miraba ayer mientras adorábamos al Señor en la iglesia, yo podía ver cómo el Señor sufrió la desnudez. Él tomó nuestra desnudez. Él fue desnudado en la cruz para que usted y yo fuéramos revestidos de Él. Para que usted y yo no estuviéramos más desnudos, sino que fuésemos revestidos de Él. Para que usted y yo ya no busquemos ganar el amor de Dios, porque fuimos aceptos en Él. Él nos amó a nosotros. ¿Sabe? Cuando yo los veo, yo digo, ¿quién podía ser capaz de dar su vida de esa manera, de sufrir el oprobio, de sufrir la burla, de sufrir todo lo que Él sufrió para restaurarnos y para liberarnos? Solo Él. Y cuando ayer miraba, si Él llevó nuestra desnudez, ya nosotros no tenemos que estar más desnudos, porque ahora Cristo nos ha revestido. Ahora Él. Por eso el apóstol Pablo decía, ahora ustedes están revestidos de Cristo. Por eso cuando el Padre nos mira, amados, ya no lo mira a usted, sino que mira a Cristo en usted. Aleluya, lo mira maduro, lo mira perfecto en Él. Qué hermoso, amados, cuando esa revelación viene a nuestras vidas. Porque muchas veces, amados, nosotros nos encontramos haciendo situaciones, poniendo nuestra confianza muchas veces en los títulos, poniendo nuestra confianza en las posesiones, creyendo que esas nos dan un nombre. Y sabe, esa es orfandad. Sabe, una hermana me compartía hace poco y me decía, pastora, mire que yo en mi casa paso apagando la luz. Y yo digo, les enseño a mis hijos, ahorremos energía, no encienda la luz que usted no necesita. Pero mi esposo me dice, deje que todas las luces de la casa estén encendidas. Y le dice, ¿pero por qué? ¿Cómo vamos a...? Mire, está malgastando su dinero. Y le dice, no, es que mire el vecino mantiene todas las luces de su casa encendidas. Entonces igual nosotros tenemos que demostrarle al vecino que también nosotros tenemos dinero para pagarla y podemos tener la casa con las luces encendidas. Y entonces yo le decía, esa es orfandad, porque hay una falta de identidad.
Pero sabe, ella me decía, mire pastora, pero lo más triste, dice, es que vamos caminando con mi esposo. Y en lo que vamos caminando volteamos a ver y le digo, mire, la casa del vecino no tiene contador todavía porque se acaban de pasar. O sea que él no se preocupa para pagar luces porque no tiene todavía que pagar. Y sabe, mire, nos causó gracia, pero a veces, amado, en cosas tan pequeñas como esas, nos encontramos compitiendo con el otro. No, ¿quién? Yo hago las cosas mejores. No lo hace por querer agradar a Dios, sino que lo hace porque usted está compitiendo porque yo tengo que ser el mejor. Yo tengo que ser el mejor. Y esas cosas demuestran la orfandad que hay en nuestro corazón. Pero el Señor vino para sanar. El Señor vino para restaurar. El Señor vino para liberarnos, amados, de todas esas cosas que afectan nuestro diario vivir. Porque mire, cuando hay vacíos de orfandad, usted no da si usted no demanda. Es que yo te amo, pero vos a mí no me decís que me amás. Decime que me amás. Porque usted le dice que le ama, entonces el otro le tiene que decir a usted que le ama. Entonces todo lo hacemos en base a que, bueno, yo le doy, pero también entonces yo tengo que demandar de lo que yo doy. Y sabe, por esa necesidad que tenemos, que exigimos, porque el huérfano exige sus derechos. El huérfano tiene bien claro cuáles son sus derechos y los exige. Pero sabe, amado, cuando usted tiene la revelación de la paternidad de Dios, usted se da cuenta que usted da por su pura gracia. Por eso Jesús nos dio, mire que Él nos recibió, Él dio de su amor. Él, estando nosotros, como dice el libro de Efesios, muertos en delitos y pecados, nos dio vida. ¿Sabe? Yo podía ver cómo el Señor, como decía mamá, cuando tenemos la revelación de su paternidad, aunque usted haya fallado, usted puede ir delante del Señor y usted decirle, Señor, he pecado, perdóname, no quiero que quites de mí tu Santo Espíritu. Y sabe, yo miraba en esta semana a Pedro, y yo miraba cuando Pedro le decía al Señor, Señor, yo voy a ir contigo hasta la muerte. Pedro muy ufano de que él estaba con el Señor y él amaba al Señor. Y sabe, el Señor le dijo a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte y yo he orado que tu fe no falte. Y el Señor le dijo, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y yo miraba y lo leía hoy, lo leía en Lucas y lo leía en el libro de Mateo. Y sabe, dice la Escritura que cuando Pedro le negó, dice que Jesús, cuando el gallo cantó, Jesús alzó, movió su cabeza y le vio a los ojos. Y sabe, yo podía percibir en mi corazón que en la mirada de Jesús no había condenación, sino que había amor. Porque sabe, amado, Dios no nos condena. De hecho, Él dijo, yo no he venido a condenarles, yo he venido a traer salvación. Y yo puedo ver cómo para Pedro fue duro esa parte, porque dice que él fue a llorar amargamente. Y yo creo que Pedro decía, pero ¿por qué le negué? ¿Pero por qué si yo lo amo? Porque él necesitaba la restauración que vendría en la muerte y en la resurrección de Jesús. Y sabe, Jesús sabía y lo vio con ojos de amor, pero yo puedo ver cómo Pedro fue restaurado cuando Jesús resucitó. Entonces, amados, nosotros, como decía mamá, por alguna debilidad, si nosotros hemos fallado, nosotros necesitamos entender
que en Dios está nuestra liberación. Yo lo puedo ver en el rey David, que era un hombre que tenía revelación de la paternidad de Dios. Que cuando él falló, cuando pecó con Betsabé, y el Señor mandó al profeta para que le hablara. Y cuando el profeta le dice la historia del hombre que tenía las 2 ovejitas, y David se enojó y dice, ese hombre debe de morir. Y el Señor le dijo, bueno, dice Dios que ese hombre eres tú. Y vemos que cuando tú te equivocas, amado, a veces puedes ser preso de la condenación. A veces tú mismo te condenas y usted dice, no sirvo, mejor me voy de la iglesia porque yo no puedo. Y mejor, van a estar mejor sin mí. ¿Sabe que yo he escuchado gente que dice, no, es que yo me porto mal, cuando me porte bien voy a ir a la iglesia? Nunca va a ir, dije yo. ¿Sabe por qué? Porque nadie puede sanarse a sí mismo. Necesita la intervención del Espíritu Santo. Necesita de la ayuda de hermanos maduros. Necesita de la liberación que solo puede ser dada a través del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y yo puedo ver cómo David dijo, no. Y él se metió y él dijo, Señor, yo sé que aunque mis pecados fueran rojos como el carmesí, mire, él había recibido de ese amor tan grande de Dios. Y él sabía que Dios era capaz, era suficientemente poderoso para limpiarlo y para liberarlo. Yo quiero decirte en esta mañana, amado, Dios es suficientemente poderoso para liberarte y para sanarte. Si tú dispones tu corazón para que Él lo haga. No los veo muy convencidos. Sí, ¿verdad? No hay nada que Dios no pueda liberar, amado. Lo único que resiste que Dios pueda hacer su obra en nosotros es la altivez. Cuando endurecemos el corazón y no queremos atender la voz del Señor. Pero la palabra dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Cuando tú reconoces, Señor, yo sé que fallé, yo sé que hice mal, yo voy delante de ti, perdóname. Así como lo decía el rey David, no quiero estar apartado de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque usted sabe que sin el Señor usted no puede vivir. Usted sabe que necesita la ayuda de Él para poder vivir. Yo quiero pedirle en esta mañana que se ponga de pie. Hablábamos al comienzo. Si usted en su niñez o en la juventud, usted vivió problemas con sus padres y todavía usted siente que hay áreas que no han sido restauradas, y esta mañana usted dice, Señor, yo quiero ser libre. Yo quiero pedirle que usted levante su mano ahí donde usted está. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Icamaito rebebebebeito. Icamaito rebebebebeito. Pasen aquí al frente si hay personas que saben que hay áreas todavía en la relación con sus padres que todavía no han sido sanadas. Icamaito rebebebebeito. Icarama mamamaito. Icarabababaito. Icarama mamamaito. Ikerebebebebeito. Icamaito rebebebebeito.
Y Kamaito, Rebe, tu Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Mamá, yo quisiera pedirle que usted... Aleluya. Algo que dijo Pastora Rosita hoy es que no podemos recibir plenamente la revelación de la paternidad de Dios si no perdonamos a nuestros padres biológicos. No importa que su padre o su madre haya fallecido, no importa si están lejos, están vivos, no importa si usted sigue pensando que ellos hicieron mal, vamos a perdonarlos. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que tenemos que perdonar hasta 70 veces 7 y nos manda a honrar a nuestros padres. No nos dice si porque sean buenos o malos. La instrucción es que hay que perdonarlos. Y quizá a veces puede ser difícil, pero tomamos la decisión porque amamos al Señor. Y cuando usted toma la decisión de perdonar, el Señor pone luego el querer como el hacer de su perfecta voluntad. Usted solo decida ahorita en su corazón, determínese a perdonar a su padre o a su madre. Dígalo allí, diga el nombre de su papá o el nombre de su mamá y diga: Señor, por amor de tu nombre, por obediencia a tu palabra, yo decido perdonar a mi padre fulano o a mi madre. O a lo mejor viviste con un padrastro o con una madrastra y no te trataron como tú esperabas y tienes resentimientos, pero también debes perdonarlos. Debes perdonarlos porque eso te impide, es una figura de autoridad y te impide recibir la revelación clara de la paternidad de Dios. O si creciste con abuelos o con tíos y necesitas perdonarlos. A veces hay figuras de autoridad en nuestra vida que fueron tan fuertes y tan mala la relación que no nos permite recibir la revelación de la paternidad de Dios. Pudo haber sido un maestro, pudo haber sido tu primer pastor, tu hermano mayor. Hoy es el tiempo de perdonar. Hoy es la hora, porque tú tienes que irte de aquí libre, liberado, teniendo la revelación de que Dios es tu Padre. Así es que vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Tome la fuerza del Señor. Llénese de la fuerza de Dios, porque sabe, la falta de perdón a nuestros padres también nos conlleva a vivir en el abandono y en el rechazo. Tal vez fuiste físicamente abandonado, pero el Padre no te abandonó. El Padre estuvo contigo, porque si hoy estás aquí en este lugar es porque el Padre ha tenido cuidado de ti. Y la Escritura dice: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo y eso yo te recogeré. Y el Padre te ha recogido. Así es que debes de tener reconocimiento y gratitud porque el Padre te recogió. Y vamos a decirle, concéntrese en lo que usted va a hacer en este momento. Usted va a decir con su boca, porque su expresión verbal es importante. Usted va a decir: Padre, por amor a ti, dígalo conmigo, por amor a ti, por obediencia a tu palabra, yo decido hoy perdonar a mi padre o a mi madre. Diga a quien usted tiene que perdonar. Vamos, dígalo, cada uno será individual. O a mi maestro, o a mi tío, o a mi padrastro, a quien sea, pero yo perdono. Vamos, dígalo cuantas veces sea necesario. Yo me determino a perdonar, me decido a perdonar. Pon en mí el querer como el hacer de tu perfecta voluntad en mi vida. Quiero ser libre, soy libre. Y poder llamarte papá, papito, verte a cara descubierta. Y vamos a decirle al Señor en esta mañana: reconozco que tú eres el que cubre mi desnudez. No quiero caminar más en desnudez. Tú eres el que me viste, el que me dio vida, el que me sanó, el que sanó mi cordón umbilical. Tú eres mi Padre, tú eres mi amado, Vamos, dispóngase a recibir ese amor del Padre. Dispóngase a recibir esa libertad, esa liberación. Que su corazón pueda salir liviano, no pesado, sino libre este día, esta mañana.
Aleluya, estás aquí porque el Padre te ama. Él te trajo con propósito y te atrajo. Así es que el Señor cumplirá su propósito en ti. Comience a darle gracias al Padre. Ahora comience a bendecir a ese papá o a esa mamá que acaba de decidir perdonar. Vamos, bendígalo aunque le cueste. Yo lo bendigo, yo declaro lo mejor para él, yo declaro lo mejor para ella. Yo declaro que el Padre hará lo mejor sobre él o sobre ella. Yo le bendigo. En la medida que tú le bendigas, también el amor estará fluyendo hacia él o hacia ella. Y tú verás cómo aún ellos responderán al amor tuyo, al amor de Dios para contigo. Gracias, papito lindo. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Sabe, yo recibo una palabra de ciencia en este momento, que hay alguien aquí que como su relación con su padre fue tan mala o no tuvo ninguna, esa persona dice: a mí no me da ni frío ni calor. A mí nunca me hizo falta mi papá, pero yo quiero orar por esa persona en este día, quizás ni pasaste porque dijiste: no, yo no tuve ninguna relación, entonces no tengo nada que perdonar. Los demás pueden sentarse, pero yo siento que eso es importante. Dios me lo está mostrando y me está recordando un caso de alguien. Aleluya. Gloria a Dios. Es tu día de libertad, tu día de liberación. A veces queremos ignorar a esa persona porque no hubo relación. Acérquese aquí. Pero podemos poner una caparazón en el corazón y decir: no me interesa, no quiero ni recordarlo, a mí no me afecta, no me hacen. Venga, pastora Rosy. Pero hoy es su día de libertad. Va a ser necesario recordar aunque nos duela. Va a ser necesario traer a la memoria aunque nos duela, porque al traerlo a la memoria también fluye el perdón y también viene tu liberación, tu libertad. Comienza a decirle al Espíritu Santo: yo quiero que me recuerdes. Comienza a decirle aún en esos años tempranos, en esos años primeros donde aún mi memoria ahorita no alcanza, pero Espíritu Santo, tú puedes recordarme. Porque yo quiero perdonar con conocimiento. Yo quiero recordar. Pastora Lady, venga por favor. Yo quiero recordar para perdonar. Quiero recordar para perdonar. Vamos, díselo al Señor. Díselo al Señor. Oh, ya. Sí. Que las memorias sean sanadas, que vengan pero que sean sanadas, para que fluya el perdón, que fluya el amor y que pueda ser libre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que pueda ser libre, plenamente libre. En el nombre de Jesús, porque hoy es un día nuevo para ti, hoy es un tiempo nuevo para ti. Y aunque el recuerdo sea doloroso, es para sanidad. Y lo que hoy decíamos, si el Señor nos expone, es para sanarnos, es para liberarnos. Declaramos libertad en tu vida. Declaramos libertad. Pastora Marcia, venga por favor. Declaramos libertad en el nombre de Jesús. Ore por ella. Declaramos libertad. Declaramos libertad. Declaramos liberación en el nombre poderoso de Jesús. Pastora Hilda, ven. Declaramos libertad. Declaramos libertad. Declaramos libertad, declaramos libertad en el nombre de Jesús. Vamos, levante sus manos hacia ellos, bendígale, bendígale. Declare la sanidad completa, declare la libertad completa. Es el cuerpo de Cristo que se está sanando, se está liberando y todo redunda en beneficio para ti. La libertad, la liberación del Señor. Oh, sí Señor, sí Señor, sí Señor. La libertad completa, la libertad plena. En el nombre de Jesús. Pastora Lilian, venga por favor. En el nombre poderoso de Jesús. Oh, declare libertad sobre ella. Declare libertad, declare liberación. Hoy es un día nuevo, hoy es un día nuevo. Hoy es un día de libertad. Hoy es un día de la manifestación del amor del Padre. Aunque haya dolor, pero es para sanidad, es para sanidad. Oh, sí, es para libertad, es para libertad. En el nombre de Jesús, papá. Muchas gracias, papá, muchas gracias. Aleluya.
Gracias, papito lindo. Muchas gracias. Gracias, papá. Gracias, gracias por tu sanidad, gracias por tu libertad, gracias por tu liberación. Eres bueno, Señor, en gran manera, en gran manera. Todo rechazo se va, todo rechazo se va. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias. Para siempre. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Su misericordia es para siempre. Su misericordia es para siempre. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu. Amén, amén, amén. Puedes sentarte. Amén. Gracias, hijo. Aleluya. Sí, su misericordia es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Tu misericordia es para siempre. Tu misericordia es para siempre. Jehová cumplirá su propósito en mí. Su misericordia es para siempre. Su misericordia es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Tu misericordia es para